El aire de la noche estaba impregnado del aroma de perfumes caros y de una hipocresía aún más costosa. Nos encontrábamos en una gala benéfica, uno de esos eventos donde la caridad es solo el pretexto para la ostentación más desmedida. Leticia, mi esposa, resplandecía bajo los candelabros de cristal tallado. Su vestido, una cascada de seda carmesí confeccionada a medida, había costado más que un utilitario de gama alta. Era el epicentro de todas las miradas, riendo con su círculo de amistades, un aquelarre de mujeres cuyos valores se medían en quilates y apellidos compuestos. Y yo, Arturo, era su chiste privado, la nota discordante en su sinfonía de perfección social. La carcajada de ellas resonó en el gran salón, aguda y cortante como el filo de un diamante. Leticia me señaló discretamente con la barbilla. Yo me encontraba cerca de la salida, observando la escena con una calma estudiada, mi smoking de alquiler oprimiéndome ligeramente los hombros. Ella, dirigiéndose a sus confidentes en un susurro que era perfectamente audible, comentó con desdén: «Miradle, parece un pingüino extraviado. Os juro que a veces me avergüenzo. Seguramente estará calculando cómo volver a casa en esa tartana oxidada que él llama camioneta». Su sonrisa arrogante era la última sonrisa verdaderamente feliz que dibujaría en mucho, mucho tiempo. Una de sus amigas, Verónica, una mujer cuyo rostro era un mapa de intervenciones estéticas, añadió su dosis de veneno. «Querida, eres una santa por soportarlo. Un hombre con una esposa como tú debería, como mínimo, conducir algo que no necesite una manivela para arrancar. ¿Cómo lo consigues?» Leticia se deleitaba con la humillación pública. Para ella yo era un accesorio defectuoso, una mancha en su impecable imagen de société. Me veía como un hombre simple, el dueño de una constructora de tamaño medio que le proporcionaba una vida cómoda, pero no el estatus estratosférico al que realmente aspiraba. Ignorando por completo que la base sobre la que había construido su castillo de vanidad estaba a punto de convertirse en arenas movedizas. Entonces se giró hacia mí, cruzando el salón con la confianza de una reina caminando hacia el patíbulo, aunque ella creyera que se dirigía a su trono. El eco de sus tacones de aguja sobre el mármol pulido era como el tic-tac de una bomba de relojería que solo yo podía oír. Se detuvo frente a mí, su mirada recorriéndome con una evaluación fría y despectiva. «Arturo, querido, ¿estás listo para irte? No quiero que tu chatarra sobre ruedas manche el aparcamiento de este club ni un minuto más». La miré fijamente, mi rostro una máscara de serenidad impasible. Por dentro, un mecanismo complejo y gélido que llevaba años ensamblando pieza por pieza, finalmente encajó en su posición final. Era la hora. «Sí, Leticia, estoy listo», respondí con una voz calmada y firme que pareció sorprenderla por su falta de sumisión. «Pero hoy no nos vamos en la camioneta». Ella enarcó una ceja perfectamente perfilada, un gesto de impaciencia y burla. «Ah, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Por fin has entrado en razón y has llamado a un taxi. Gracias a Dios». Brindaba por su nueva vida, sin saber que el documento que el juez estaba a punto de leer transformaría su champán en vinagre en cuestión de segundos. Fue en ese preciso instante cuando las imponentes puertas de roble macizo del club se abrieron, sostenidas por un empleado uniformado. Un vehículo, largo, negro y reluciente, se deslizó en silencio hasta la entrada. No era un coche cualquiera, era un Rolls-Royce Phantom, un coloso de lujo y poder, tan sigiloso que parecía una aparición espectral. El brillo de su parrilla cromada eclipsó las luces de la entrada, provocando un murmullo de admiración entre los presentes. Un chofer con un uniforme impecable y guantes blancos descendió del asiento del conductor. No miró a Leticia. Sus ojos encontraron los míos a través del gentío. Con una postura erguida y respetuosa, caminó hacia mí. Las conversaciones a nuestro alrededor murieron. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros, atraídos por aquel inesperado cambio en el guión de la noche. El chofer se detuvo a 2 pasos de mí e hizo una leve inclinación de cabeza. «Señor Alencar, el coche está listo cuando usted disponga». El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Señor Alencar, no Arturo, no el marido de Letizia. Señor Alencar, el apellido de mi padre, el apellido de la verdadera fortuna que yo había ocultado tras una fachada de deliberada sencillez». La mirada de Leticia experimentó una transformación fascinante, una rápida sucesión de máscaras que se rompían una tras otra. La arrogancia se disolvió, dando paso a la confusión, luego a la conmoción, y finalmente a una chispa de pánico puro y helado en el fondo de sus ojos. Sus amigas la miraban boquiabiertas, sus sonrisas burlonas congeladas en muecas de incredulidad. Me volví hacia Leticia,
y la primera sonrisa genuina de la noche se dibujó en mis labios. ¿Vienes, querida? ¿O prefieres llamar a un taxi? La humillación en sus ojos era solo el prefacio de una historia mucho más larga y dolorosa para ella, la historia de su caída. Pero para comprender la magnitud de la ruina que estaba a punto de desatarse sobre Leticia, necesitamos retroceder en el tiempo, volver al principio, cuando la semilla de su codicia encontró el terreno fértil de mi paciencia. Nuestro matrimonio no había comenzado entre el frío destello de los diamantes, sino con la cálida promesa de los sueños compartidos. Había heredado la constructora Alencar de mi padre, un negocio que, a ojos del mundo, era respetable y próspero, pero carente del glamour estratosférico que las revistas de sociedad pregonaban. Mi padre, un hombre de una sabiduría tan profunda como su discreción, me había inculcado el valor del trabajo honesto y la aversión por la ostentación vacía. Aquella vieja camioneta Ford, de un azul desgastado por el sol y con honorables cicatrices de óxido, había sido suya. Era un monumento rodante a su filosofía. La fuerza reside en la fiabilidad, no en la apariencia. Conducirla cada día era mi forma de mantener vivo su legado. Leticia, en los albores de nuestra vida en común, parecía abrazar esa filosofía. Afirmaba admirar mi sencillez, mi dedicación a la empresa familiar, mi desinterés por los símbolos huecos del éxito. Pero el tiempo, ese implacable revelador de verdades, demostró que su admiración no era más que una actuación, una máscara cuidadosamente elegida para la primera fase de su plan. A medida que los beneficios de la constructora crecían, o más bien, a medida que el flujo de capital que yo le permitía percibir aumentaba, una voracidad insaciable por el estatus despertó en su interior, transformándola en una criatura que ya no reconocía. La metamorfosis fue gradual, pero inexorable. Primero fueron los trajes de seda importada y los bolsos de diseñador que costaban más que el salario mensual de un obrero. Luego las joyas, cada pieza más ostentosa que la anterior, como si intentara colgarse del cuello y las muñecas, el valor que sentía que le faltaba. Finalmente llegó la presión constante para abandonar nuestra cómoda casa por una mansión en una urbanización privada, un enclave amurallado que ella describía como un entorno adecuado a nuestro nivel. Cedí en cada una de sus peticiones, aferrándome a la ingenua creencia de que la felicidad material podría saciar su creciente vacío interior. Fue un error de cálculo monumental. Cada concesión, cada nueva adquisición, no hacía más que alimentar su desprecio. La felicidad de Leticia era un pozo sin fondo, y cada lujo que arrojaba en él solo servía para recordarle lo mucho que detestaba los cimientos sobre los que se había construido su nueva vida. Por extensión, empezó a despreciarme a mí, el arquitecto de esa comodidad que ahora consideraba insuficiente. La camioneta se convirtió en el pararrayos de todo su resentimiento, el símbolo tangible de mi negativa a convertirme en el brillante trofeo que ella deseaba exhibir ante su corte de aduladoras. Las burlas, que al principio eran susurros privados teñidos de una falsa dulzura, pronto se convirtieron en declaraciones públicas, afiladas y crueles. En cenas con otras parejas, en eventos corporativos, en reuniones familiares, encontraba siempre la manera de deslizar un comentario mordaz sobre mi vehículo, sobre mi ropa o sobre su supuesta falta de ambición. Lo hacía con una sonrisa encantadora, convirtiendo mi humillación en un entretenimiento para su círculo, una forma de reafirmar su superioridad ante un público que aplaudía su crueldad disfrazada de ingenio. Y yo lo soportaba con un estoicismo que ella, en su abrumadora arrogancia, confundía con debilidad o estupidez. No entendía que mi silencio no era sumisión. Cada risa sarcástica, cada mirada condescendiente, cada palabra envenenada, era un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo meticulosamente a nuestro alrededor. Un muro que, sin que ella lo sospechara, no estaba diseñado para protegerme a mí, sino para convertirse en su propia ineludible prisión. Mi paciencia no era pasividad, era una estrategia a largo plazo. Estaba observando, documentando y esperando el momento preciso en que su soberbia alcanzara su punto álgido, garantizando que la caída posterior fuera no solo inevitable, sino también legendaria. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha se solidificó en una certeza helada, llegó hace casi 2 años. No fue un descubrimiento dramático, sino una acumulación de pequeñas anomalías, una frialdad en su mirada que ni el más caro de los abrigos de visón podía disimular, cargos inexplicables en los extractos de las tarjetas de crédito platino, llamadas susurradas en mitad de la noche. Decidí actuar, pero no con el corazón, sino con la cabeza. Puse en marcha una maquinaria de una discreción y eficacia implacables,
contratando a uno de los mejores investigadores privados del país, un hombre cuya existencia era casi un mito en los círculos de la alta sociedad. El informe que me entregó semanas después en un sobre sellado fue un golpe visceral, el frío corte de la deslealtad en su forma más pura. Pero no fue una sorpresa. La verdad, a menudo es algo que ya sabemos, pero que nos negamos a mirar de frente. Las páginas detallaban no solo una infidelidad, sino una conspiración en toda regla. Leticia mantenía una relación con Ricardo Vargas, un abogado de divorcios conocido por su agresividad y su falta de escrúpulos, un tiburón que olía la sangre de los patrimonios vulnerables a kilómetros de distancia. El dossier era devastadoramente completo. Contenía fotografías, transcripciones de conversaciones grabadas, extractos bancarios. No solo se acostaban, planeaban metódicamente mi ruina financiera. El plan era diabólicamente simple: provocarme hasta el límite, crear una situación insostenible que me obligara a solicitar el divorcio, para luego presentarse ella como la víctima y reclamar la mitad de todo lo que creían que yo poseía. En una de las grabaciones se les oía reír a carcajadas de mi ridículo apego a esa chatarra oxidada, mientras brindaban por el futuro imperio que construirían sobre mis cenizas. El dolor agudo de la traición personal duró apenas unas horas. Fue rápidamente suplantado por una claridad cristalina, una calma gélida que se apoderó de cada fibra de mi ser. Leticia no había traicionado a un marido, había declarado la guerra a un imperio cuya existencia ni siquiera era capaz de imaginar. Y en esa guerra, ella no era más que una aficionada con ínfulas, a punto de enfrentarse a un estratega que llevaba toda la vida preparándose. No iba a perder, iba a aniquilarla. Esa misma semana, di comienzo a mi contraofensiva silenciosa. Convoqué a mi verdadero equipo de abogados, no los que gestionaban los asuntos de la constructora, sino los custodios del verdadero patrimonio Alencar, una firma de juristas cuya discreción era tan legendaria como sus honorarios. En una sala de juntas revestida de madera oscura y olor a cuero viejo, lejos de las miradas indiscretas, trazamos el plan. Durante meses trabajamos en el más absoluto de los secretos, moviendo piezas en un tablero de ajedrez financiero global que Leticia no sabía que existía. La verdad que ni ella ni su círculo de víboras podían concebir era que la constructora Alencar era una fachada, la punta visible de un iceberg colosal. Mi padre no había sido solo un constructor, había sido un genio financiero que despreciaba la atención que atrae la riqueza. Durante décadas había invertido en silencio en tecnología emergente, en bienes raíces comerciales en 3 continentes, en fondos de cobertura de alto riesgo. Había tejido un laberinto de sociedades holding y fideicomisos familiares, protegidos por capas de jurisprudencia internacional. Su lección más valiosa no fue sobre cómo levantar un edificio, sino sobre cómo construir una fortaleza inexpugnable. «Hijo», me dijo una vez, con la mirada fija y serena, «nunca permitas que el mundo sepa el verdadero alcance de tu poder. Deja que te subestimen. La mayor ventaja en cualquier negociación, en cualquier batalla, es el arma que tu oponente no sabe que posees». Honré su legado al pie de la letra, viviendo muy por debajo de mis posibilidades, multiplicando la fortuna en silencio, mientras el mundo solo veía al dueño de una empresa de tamaño medio. Siguiendo el consejo de mis abogados, reestructuramos todo el patrimonio. La vasta fortuna heredada de mi padre, que, según nuestro régimen matrimonial de separación de bienes, era un activo privativo e incomunicable, fue transferida a una nueva fundación familiar con sede en Suiza, la Fundación Alencar. La constructora y los activos que Leticia conocía y codiciaba, la mansión, los vehículos de lujo, una cartera de acciones, se mantuvieron en una sociedad mercantil separada, con un capital contable deliberadamente limitado y expuesto. Era el cebo perfecto para su codicia. Mientras mis abogados blindaban el imperio, yo me dedicaba a documentar meticulosamente cada uno de sus gastos extravagantes. Cada joya de varios quilates, cada viaje en primera clase a paraísos exóticos, cada bolso de piel de cocodrilo fue catalogado, creando una montaña de pruebas que demostraban cómo ya había disfrutado y despilfarrado una fortuna que excedía con creces cualquier derecho que pudiera reclamar. El nudo corredizo se estaba tejiendo con la precisión de un cirujano y la paciencia de un santo. Elegí la gala benéfica como el escenario para el acto final con un propósito muy concreto. Necesitaba un público. Necesitaba que su humillación fuera tan espectacular y pública como la que ella me había infligido a mí durante años.
Necesitaba que las mismas personas ante las que ella se pavoneaban fueran testigos de su caída. Leticia creía que aquella noche estaba a punto de dar el golpe de gracia a un pez dorado que había mordido el anzuelo. No tenía ni la más remota idea de que en realidad llevaba meses nadando en círculos dentro de la boca abierta de un gran tiburón blanco. El eco de mi respuesta pareció colgar en el aire, una nota extraña en la sinfonía de arrogancia que Leticia había estado dirigiendo toda la noche. Su sonrisa, por una fracción de segundo, titubeó. Vio en mis ojos no la resignación a la que estaba acostumbrada, sino una calma acerada, una profundidad que nunca se había molestado en explorar. Pero su ego, una fortaleza inexpugnable, rápidamente desestimó la anomalía. Lo atribuyó a un último y patético intento de rebeldía, un espasmo de dignidad antes de la rendición final. Su rostro se recompuso en esa máscara de superioridad burlona que tan bien había perfeccionado a lo largo de los años. Decidió que la mejor manera de aplastar esa incipiente insubordinación era con una demostración de poder aún mayor. Justo en ese momento, el maestro de ceremonias subió al pequeño escenario para anunciar la última donación de la noche, la que tradicionalmente cerraba el evento. Y por supuesto, la donante era ella. Leticia me lanzó una última mirada de advertencia, como si dijera, mira y aprende, y se deslizó hacia el escenario con la gracia de una pantera que se acerca a su presa. El haz de luz la siguió, haciendo que los diamantes de su collar estallaran en 1000 destellos fríos y punzantes, cada uno un pequeño fragmento de la fortuna que creía suya. El salón, que había vuelto a sumirse en un murmullo de conversaciones superficiales, enmudeció de nuevo. Leticia tomó el micrófono con una mano enjollada. Su postura era la de una emperatriz dirigiéndose a sus súbditos. Agradeció a los organizadores con una voz melosa, pregonando la importancia de la generosidad y el deber de los privilegiados de ayudar a los menos afortunados. Cada palabra era una obra maestra de la hipocresía, un monumento a su propia vanidad, y el público, compuesto en su mayoría por almas gemelas en codicia, la aplaudía con un fervor casi religioso. Era un teatro del absurdo donde los lobos se felicitaban por su magnanimidad al donar las obras del Cordero. Entonces, su discurso dio un giro personal, uno que yo sabía que estaba llegando. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios carmesí. Esta noche, dijo, su voz resonando a través de los altavoces, no estaría aquí sin el apoyo incondicional de mi maravilloso marido, Arturo. Un aplauso cortés recorrió la sala. Ella pronunció la palabra marido con la misma sinceridad con la que un usurero pronuncia la palabra crédito, un término necesario para una transacción, pero desprovisto de todo afecto. La ironía dramática era tan espesa que casi podía saborearse junto al champán. Arturo es un hombre sencillo, continuó, y la pausa que hizo estuvo cargada de un veneno exquisitamente destilado. Las amigas de su círculo íntimo intercambiaron sonrisas cómplices. Sabían que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Él me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda cada día que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales. De hecho, a menudo me lo demuestra llegando a casa en su vehículo de confianza. La risa contenida de sus confidentes se convirtió en una carcajada mal disimulada. La humillación ya no era un susurro, era una declaración pública transmitida por un sistema de sonido de alta fidelidad. Pero no había terminado. Su crueldad, como su ambición, no conocía límites. Con un gesto magnánimo, extendió una mano hacia mí. Arturo, cariño, sube un momento, por favor. Comparte este momento conmigo. El foco de luz me encontró, clavándome en mi sitio cerca de la salida. El silencio se hizo absoluto. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. Sentí cientos de ojos evaluándome, juzgando mi smoking de alquiler, mi postura rígida, mi expresión indescifrable. Negarme habría sido crear una escena, darle la satisfacción de verme desafiarla y fracasar. Acceder era caminar voluntariamente hacia el centro de mi propia ejecución pública. Con una lentitud deliberada, avancé. Cada paso sobre el mármol pulido era pesado, no por la humillación, sino por el peso de la decisión final que acababa de tomar. El nudo en mi garganta no era de dolor, sino de una ira fría y concentrada, el combustible que había alimentado mi plan durante 2 largos años. Mientras subía los 3 escalones hacia el escenario, vi el rostro de Leticia, radiante de triunfo. En sus ojos no había amor, ni siquiera afecto, solo el brillo predatorio de alguien que disfruta plenamente del poder que ejerce sobre otro ser humano. Me detuve a su lado. La diferencia entre nosotros era casi cómica.
Ella, una visión de seda y diamantes, resplandeciendo bajo las luces. Yo, una sombra desgarbada en un traje que no me pertenecía del todo. Me rodeó los hombros con un raso, un gesto que para el público parecía de cariño, pero que para mí fue el abrazo gélido de una serpiente. Acercó sus labios al micrófono. Su aliento olía a champán y a victoria. Él es mi ancla a la realidad, concluyó, su voz goteando una falsa ternura que era más insultante que el desprecio abierto, aunque a veces desearía que esa ancla no estuviera hecha de óxido. La carcajada estalló, esta vez abierta y cruel, liderada por su séquito. Era el sonido de la manada uniéndose al depredador alfa en la celebración de la matanza. Me quedé inmóvil, dejando que la ola de desprecio me golpeara. Miré a Leticia, no al personaje público que estaba actuando, sino a la mujer que había compartido mi vida, y por primera vez en mucho tiempo la vi con una claridad absoluta. Vi el vacío inmenso detrás de sus ojos brillantes, la desesperada inseguridad que la obligaba a empequeñecer a otros para sentirse grande. Y en ese preciso instante, la última brasa de afecto que pudiera haber quedado por ella se extinguió, dejando solo cenizas frías. Ella sonreía, ebria de su propio poder, sin tener la más remota idea de que el eco de aquella risa sería la banda sonora de su propia ruina. El guión de la noche, cuidadosamente escrito por ella, estaba a punto de ser arrancado de sus manos. Con una inclinación de cabeza casi imperceptible, le di una señal a un hombre discretamente apostado cerca de la entrada principal, un hombre que Leticia nunca había visto, pero que era el jefe de mi seguridad personal. La pieza final del mecanismo, el detonador, acababa de ser activado. Me separé de su abrazo con suavidad, bajé del escenario sin decir una palabra, y caminé de regreso a mi puesto junto a la salida, ignorando las miradas de lástima y burla. Leticia, aún en el escenario, me observaba con una expresión de triunfo absoluto. Creía que me había roto, creía que había ganado. Se equivocaba de forma tan espectacular, tan fundamental, que el desenlace no sería una simple derrota para ella, sino un completo y absoluto borrado del mapa social que tanto valoraba. La justicia no siempre llega en forma de tormenta. A veces se desliza silenciosamente en un Rolls-Royce Phantom. El regreso a casa transcurrió en el silencio acolchado del Rolls-Royce. El señor Fagundes, el leal chofer que había servido a mi padre durante 40 años, conducía con una suavidad que hacía que la ciudad pareciera deslizarse a nuestro lado como un paisaje onírico. El sonido de la puerta al cerrarse no había sido un portazo, sino un susurro mecánico, un clic sordo y definitivo. Sin embargo, para Leticia debió de resonar como el cerrojo de una celda de máxima seguridad. No necesité girarme para verla. Su imagen, congelada en la acera bajo la cruda luz de la marquesina del club, se reflejaba nítidamente en el espejo retrovisor. Su vestido carmesí, antes un símbolo de poder, ahora parecía la señal de advertencia de un desastre inminente. Sus amigas, aquellas que minutos antes reían con ella, se dispersaban como ratas asustadas abandonando un barco que intuyen a punto de zozobrar. La soledad de Leticia en aquel instante era absoluta, una premonición palpable de lo que estaba por venir. La humillación que sentía era tan solo el aperitivo, una pequeña muestra del banquete de consecuencias que le sería servido con una frialdad implacable. El plato principal, el golpe de gracia que desmantelaría su existencia pieza por pieza, estaba programado para la mañana siguiente, con la precisión de un reloj suizo. A las 9 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, el timbre de la mansión resonó con una autoridad impersonal. Leticia, que a juzgar por las ojeras violáceas bajo sus ojos no había pegado ojo en toda la noche, abrió la puerta con un gesto de impaciencia. Frente a ella se encontraba un oficial de justicia, un hombre de rostro adusto y traje anodino que le tendió un sobre grueso. Eran los papeles del divorcio. Su primera reacción, tras el fogonazo inicial de conmoción, fue una mueca que pretendía ser una sonrisa de desdén, pero que no lograba ocultar el temblor de su labio inferior. Me permito leerles la cláusula que hemos denominado con cierta previsión la cláusula de estilo de vida. El rostro de Leticia palideció ligeramente. Un vago recuerdo, una firma apresurada en medio de una pila de papeles años atrás, comenzó a emerger de las profundidades de su memoria. El doctor Monteiro se ajustó las gafas y leyó con una claridad demoledora. La cláusula estipula que, en caso de disolución del vínculo matrimonial por causa de infidelidad fehacientemente demostrada por una de las partes, la parte culpable renunciará de forma expresa e irrevocable a cualquier derecho sobre los bienes gananciales adquiridos durante la unión, así como a cualquier tipo de pensión compensatoria. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto,
denso y pesado como una losa de granito. La arrogancia se evaporó del rostro de Ricardo, reemplazada por una incredulidad lívida. Leticia lo miró, buscando una refutación, una salida legal, pero el rostro de su abogado era un poema de pánico profesional. Ella había firmado su propia sentencia financiera años atrás, cegada por la codicia del momento, asumiendo que un documento así nunca sería relevante. Pero la aniquilación legal y financiera no había hecho más que empezar. Aquello era solo el preámbulo. El doctor Monteiro, sin alterar su expresión, extrajo de su maletín un segundo dossier, mucho más grueso y pesado que el anterior. Lo depositó sobre la mesa con un golpe sordo que resonó como un martillazo de juez. Eran los informes completos del investigador privado, 200 páginas de pruebas irrefutables. En la parte superior, a la vista de todos, había una serie de fotografías en alta resolución. Imágenes nítidas de Leticia y Ricardo entrando en hoteles de lujo, besándose en restaurantes discretos, saliendo del apartamento que él mantenía en el centro de la ciudad. Debajo había transcripciones de conversaciones telefónicas, extractos bancarios que detallaban regalos costosos, reservas de vuelos. Cada mentira, cada traición, estaba documentada con una precisión clínica y devastadora. El sudor frío comenzó a perlar la frente de Ricardo. Su destrucción no era solo financiera, era profesional. Se había acostado con su cliente y había conspirado con ella para defraudar a su marido, una violación ética que podría costarle la licencia para ejercer. El depredador se había convertido en presa, atrapado en la misma red que él había ayudado a tejer. Leticia miraba las fotos con los ojos desorbitados, su respiración entrecortada. La realidad la estaba golpeando con la fuerza de un tren de mercancías. Y entonces el doctor Monteiro asestó el golpe final, el que haría añicos los últimos vestigios de su mundo. «Y en lo que respecta a los bienes que usted reclamaba», dijo, dirigiéndose al abogado petrificado, «me temo que hay otro malentendido». Su voz era ahora la de un cirujano que anuncia un diagnóstico terminal. «La mansión en la que reside la señora», continuó, «así como la mayor parte del patrimonio inmobiliario, no son bienes gananciales. Pertenecen en su totalidad a la Fundación Alencar, una entidad jurídica constituida con el patrimonio heredado de mi cliente, anterior al matrimonio, y por tanto, un bien privativo e incomunicable. El plazo para que la señora desocupe la propiedad es de 30 días a partir de hoy. Los vehículos de alta gama que ella utiliza», añadió Monteiro, pasando a la siguiente página de sus notas, «son propiedad de la empresa constructora, y los contratos de arrendamiento financiero serán rescindidos con efecto inmediato. Y en cuanto a las tarjetas de crédito con las que sufragaba su estilo de vida, me complace informarle de que fueron canceladas a primera hora de esta mañana». Fue en ese momento cuando la compostura de Leticia se rompió por completo. Con manos temblorosas, intentó sacar su teléfono móvil del bolso de diseño, quizás para comprobar la veracidad de la última afirmación, quizás para llamar a alguien, a cualquiera, pero sus dedos, torpes y sin control, no lograron sujetarlo. El dispositivo, un terminal de última generación valorado en más de 1.000 euros, se le escurrió y cayó sobre la mesa. El sonido sordo del cristal contra la caoba pulida fue el único ruido en la sala. Fue el sonido exacto de su realidad haciéndose añicos. El abogado de Leticia estaba mudo, catatónico, un hombre profesional y personalmente aniquilado. La vasta fortuna que habían pasado meses planeando cómo repartir nunca había estado a su alcance. Era una ilusión, un espejismo de riqueza cuidadosamente mantenido. Habían confundido el cebo con el tesoro. El oasis por el que habían conspirado y traicionado no era más que un desierto de arenas movedizas que ahora los engullía sin piedad. El sonido del teléfono móvil estrellándose contra la caoba pulida fue el punto y final de la sinfonía de su arrogancia. El estrando, desproporcionadamente alto en el silencio sepulcral de la sala, fue el crujido de su universo al colapsar sobre sí mismo. Leticia miró el dispositivo con la pantalla resquebrajada, una metáfora perfecta de su propia vida fracturada, y luego alzó la vista, sus ojos buscando desesperadamente los de Ricardo. Esperaba encontrar en ellos una estrategia, una refutación, un truco legal, pero lo único que encontró fue el abismo helado del pánico, y peor aún, del más puro y egoísta desprecio. Ricardo Vargas, el tiburón legal, el conspirador, el amante, se levantó de su asiento con una brusquedad que delataba su pánico. Su rostro, antes sonrosado por la confianza, había adquirido una palidez cerúlea. Se ajustó la corbata de seda con un tic nervioso, evitando la mirada suplicante de Leticia, como si fuera la de una medusa a punto de convertirlo en piedra. Su instinto de supervivencia, afilado por años de batallas legales sin escrúpulos, le gritaba una sola orden: cortar lazos, abandonar el barco que se hundía
y salvarse a sí mismo. La lealtad era un lujo que su pragmatismo no podía permitirse. «Esto es culpa tuya», siseó, su voz apenas un susurro venenoso que cortó el aire. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de ella, y por primera vez Leticia vio la verdadera fealdad que se escondía tras la fachada de encanto. Un pacto antenupcial. ¿Cómo has podido ser tan estúpida como para no mencionármelo? Me has mentido. Has arruinado mi carrera por tu codicia ciega. No había rastro del amante apasionado. Solo quedaba el cómplice furioso, arrojándola a los lobos para ganar unos segundos de ventaja en su propia huida. Leticia intentó balbucear una defensa, una excusa, pero las palabras se ahogaron en el nudo de terror que le atenazaba la garganta. Ricardo ya no la escuchaba. Recogió sus papeles con manos temblorosas, metiéndolos en su maletín de piel sin ningún orden. Se dirigió al doctor Monteiro, su tono ahora lastimero, suplicante. «Doctor, esto es un malentendido. Mi clienta me ha ocultado información crucial. Yo soy una víctima en este...» Monteiro simplemente lo miró por encima de sus gafas, una mirada de un desdén tan absoluto que silenció al instante al abogado. Sin decir una palabra más, Ricardo se giró y abandonó la sala, dejando a Leticia sola en medio de los escombros de su plan. La soledad que la envolvió en ese momento fue más profunda y aterradora que cualquier silencio que hubiera conocido. Era la soledad de la total irrelevancia. El doctor Monteiro, con una eficiencia impasible, indicó que la reunión había concluido. Le entregó una copia de la notificación de desalojo y un listado de las acciones financieras que ya se habían ejecutado. Leticia salió de la oficina como un autómata. Sus tacones de aguja, antes un símbolo de poder, ahora sonaban inseguros y frágiles sobre el frío mármol del vestíbulo. Su primer instinto fue reafirmar su estatus, llamar a su chofer privado, el que la constructora pagaba. Sacó su otro teléfono, el personal, y marcó el número. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Con una creciente desesperación, abrió la aplicación de un servicio de vehículos de lujo. Solicitó un sedán alemán de alta gama. La aplicación procesó la petición durante un instante eterno y luego mostró un mensaje en letras rojas y crueles. Transacción denegada. Por favor, revise su método de pago. La tarjeta de crédito platino, su varita mágica para un mundo de opulencia, ya no era más que un trozo de plástico inútil. La humillación fue un golpe físico. Tuvo que salir a la calle y por primera vez en más de una década, levantar la mano para llamar a un taxi corriente, un vehículo amarillo con el interior oliendo a ambientador barato. Durante el trayecto a la mansión, el taxista parloteaba sobre el tráfico y el tiempo, ajeno por completo a la tragedia silenciosa que se desarrollaba en su asiento trasero. Leticia miraba por la ventanilla los escaparates de las tiendas de lujo que antes eran su coto de casa, ahora tan distantes e inalcanzables como las estrellas. Al llegar a la verja de hierro forjado de la urbanización privada, el guardia de seguridad, un hombre al que ella siempre había ignorado, la miró con una expresión extraña, una mezcla de lástima y una mal disimulada curiosidad. La mansión, que siempre le había parecido un símbolo de su victoria, ahora se alzaba ante ella como un mausoleo, un monumento a todo lo que acababa de perder. El servicio doméstico, que había sido informado por el administrador de la propiedad, la recibió con una corrección gélida. Las miradas de complicidad y los susurros cesaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Ya no era la señora de casa, era una inquilina con los días contados. La verdadera dimensión de su caída se materializó al día siguiente, con la llegada de un camión grúa. 2 hombres con monos de trabajo, indiferentes a sus protestas, engancharon su SUV blindada, el vehículo que usaba para sus compras y almuerzos con amigas. Mientras lo elevaban por los aires, Leticia vio su propio reflejo distorsionado en la ventanilla tintada, una imagen grotesca de su impotencia. El vehículo, que representaba su independencia y su estatus, fue arrastrado calle abajo, dejando un humillante espacio vacío en la entrada de adoquines. Desesperada, comenzó a llamar a su círculo íntimo, a las mujeres con las que había reído y conspirado. La primera, Verónica, no contestó. La segunda, dejó sonar el teléfono hasta que saltó el buzón. La tercera le envió un escueto mensaje de texto. «Lo siento, Leticia. He oído lo que ha pasado. Estoy muy ocupada ahora mismo. Ya hablaremos». Pero Leticia sabía lo que significaba «ya hablaremos». Significaba «nunca». Las noticias en la alta sociedad viajan más rápido que la luz, y la noticia de su ruina financiera era el chismorreo más jugoso del año. Podía imaginarlas perfectamente, reunidas en algún café exclusivo, susurrando tras sus tazas de porcelana, diseccionando su caída con un placer sádico.
el mismo placer que ella había sentido tantas veces al hablar de las desgracias ajenas. La manada, al percibir la debilidad de uno de sus miembros, no acudía en su ayuda, lo devoraba, para reafirmar su propia posición en la jerarquía. Su exilio social fue tan brutal y absoluto como su colapso financiero. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones. Llegaron cajas de cartón. Tuvo que empezar a empaquetar sus pertenencias. Sus manos, acostumbradas a la seda y las joyas, ahora se ensuciaban con el polvo y el cartón. Cada vestido de alta costura, cada par de zapatos de diseño, cada bolso de piel exótica, era un recordatorio de una vida que se le había escurrido entre los dedos. Tuvo que vender la mayor parte de sus joyas a un precio irrisorio para conseguir algo de efectivo, soportando la mirada condescendiente del tasador. Mientras tanto, la ruina de Ricardo Vargas se consumaba. El doctor Monteiro, cumpliendo con su deber, había enviado una copia completa del dossier al Colegio de Abogados. La evidencia de su relación con una clienta y la conspiración para cometer un fraude era abrumadora. Se enfrentaba a la inhabilitación permanente, a la bancarrota y al ostracismo profesional. La noticia apareció en una pequeña columna de un periódico financiero, un epitafio anónimo para una carrera construida sobre la falta de ética. En un último acto de desesperación, Leticia condujo el pequeño utilitario que había logrado comprar con la venta de un reloj hasta mi oficina en la constructora, el lugar que siempre había despreciado. Irrumpió en mi despacho sin ser anunciada, su rostro demacrado, su ropa elegante ahora arrugada y fuera de lugar en aquel entorno funcional. Intentó gritar, amenazar, apelar a los años que habíamos pasado juntos. «No puedes hacerme esto, Arturo», exclamó, su voz rota por la histeria. «Después de todo lo que he hecho por ti, por tu imagen, te he convertido en alguien». Su delirio de grandeza persistía incluso entre las ruinas de su vida. La miré con calma, sin ira, sin odio, solo con una profunda y definitiva indiferencia. «Tú misma te has hecho esto, Leticia», respondí con una voz serena. «Construiste tu mundo sobre la arena de la codicia y la apariencia. No deberías sorprenderte de que se haya derrumbado con la primera marea de la verdad. No te queda nada aquí». Mis palabras, pronunciadas sin una pizca de emoción, fueron el golpe final. Se dio cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Ni la seducción, ni la ira, ni la lástima podían afectarme. Para mí, ella ya era un fantasma, un eco de un pasado que había sido completamente borrado. Salió de mi oficina derrotada, una reina sin reino, una actriz sin público. Su nueva vida comenzó en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio anónimo, cuyas paredes delgadas no lograban aislarla del ruido de sus vecinos. La mujer que se había quejado del silencio de una mansión ahora anhelaba un momento de paz. La que viajaba en primera clase ahora aprendía a descifrar los horarios del autobús. La que cenaba en restaurantes con estrellas Michelin ahora se enfrentaba a la cruda realidad de un presupuesto de supermercado. La justicia, en su caso, no fue una tormenta violenta, sino una sequía lenta y agónica. Fue la pérdida gradual de todo lo que ella valoraba, despojándola capa por capa, hasta que no quedaba nada más que el vacío que siempre había intentado llenar con posesiones materiales. Su castigo no fue la pobreza en sí, sino la aplastante irrelevancia. Fue ser borrada del mundo que tanto se había esforzado por conquistar, obligada a vivir como una espectadora anónima de la vida de lujo que una vez fue suya. Su verdadera prisión no tenía barrotes. Era el espejo en el que cada mañana se veía obligada a contemplar el rostro de su propio y absoluto fracaso. Un mes después, cuando el polvo de su antigua vida ya se había sentado para formar una capa gris y anónima sobre su nueva existencia, Leticia hizo un último y desesperado movimiento. Condujo el modesto utilitario que había comprado con el dinero de su último reloj de marca hasta la sede de la constructora, un lugar que siempre había considerado el epicentro de mi vulgaridad. Irrumpió en mi oficina sin ser anunciada, una aparición fantasmal de su antiguo yo. Llevaba un traje de diseñador que ahora parecía una reliquia de un museo, arrugado y fuera de lugar en medio de los planos y las muestras de hormigón. Su rostro estaba demacrado, pero en sus ojos ardía la misma arrogancia de siempre, ahora mezclada con el pánico de quien se sabe acorralado. Intentó adoptar una postura de autoridad, la que tan bien le había funcionado en el pasado, pero su cuerpo la traicionaba con un temblor casi imperceptible.
Se plantó frente a mi escritorio, el mismo escritorio de roble macizo que había pertenecido a mi padre, y por un momento, el silencio entre nosotros fue un abismo que contenía todos los años de mentiras y desprecio. Entonces habló, y su voz, que antes era un instrumento de humillación afilado y preciso, ahora era un arma rota, temblorosa y suplicante. Arturo, comenzó, intentando apelar a una intimidad que ya no existía. No puedes hacerme esto, después de todo lo que hemos vivido. No recuerdas nuestros comienzos, las promesas que nos hicimos. Cometí un error, lo sé. Me dejé cegar, me dejé llevar por malas influencias, por gente como Ricardo. Era una actuación patética, un último intento de manipular la realidad, culpando a otros de las decisiones que ella había tomado con una fría y calculada deliberación. Continuó su monólogo, una cascada de excusas y falsos arrepentimientos. Habló de un amor pasado que nunca había sido real, de un futuro que podríamos reconstruir, apelando a una misericordia que creía que mi supuesta debilidad me obligaría a conceder. Cada palabra era una mentira transparente, una ofensa a la inteligencia y al dolor que me había causado. No buscaba el perdón, buscaba una renegociación de los términos de su rendición. Esperaba encontrar al hombre sumiso que creía conocer, al que podía moldear y pisotear a su antojo. La miré con una calma que pareció desconcertarla más que cualquier grito o acusación. Mi rostro era un lienzo en blanco, desprovisto de odio, de ira o incluso de lástima. Solo había una profunda e irrevocable indiferencia, el castigo definitivo para un alma narcisista, que necesita desesperadamente ser el centro del universo de alguien, aunque sea un universo de resentimiento. Dejé que terminara su discurso, que agotara su arsenal de falsedades, hasta que el silencio volvió a llenar la habitación, esta vez más pesado y definitivo que antes. La mejor venganza, al final, no fue la ruina que le provoqué, sino la vida magnífica que comencé a construir sin ella. La historia de Arturo y Leticia no es simplemente la crónica de una traición, sino una profunda lección sobre el peso del carácter y el vacío insondable de la arrogancia. Leticia aprendió de la manera más difícil que la soberbia es un préstamo a corto plazo con intereses impagables. Construyó su identidad sobre los cimientos frágiles de la apariencia, creyendo que el valor de una persona se medía en quilates, caballos de potencia y el eco de un apellido en los salones de la alta sociedad. No entendió que el estatus es un disfraz, mientras que el carácter es la piel. Y cuando la tormenta de la verdad llegó, su disfraz se deshizo, revelando que debajo no había absolutamente nada. El universo tiene una forma sutil y poética de equilibrar las cuentas. La justicia para aquellos que viven de humillar a los demás rara vez llega con el estruendo de un trueno, sino con el silencio aplastante de las consecuencias. El verdadero castigo de Leticia no fue la pérdida de su patrimonio inmobiliario o de sus activos líquidos, fue la pérdida de su público. Un alma narcisista se alimenta de la admiración y la envidia ajenas. Privada de su escenario y de sus aplausos, fue condenada a la peor de las prisiones, la absoluta y demoledora irrelevancia. Se convirtió en un fantasma, obligado a observar desde fuera el mundo que una vez creyó gobernar. Esta historia nos recuerda el peligro mortal de subestimar a los demás basándonos en las apariencias. El mundo está lleno de personas que confunden la discreción con la debilidad y el silencio con la sumisión. Arturo, con su vieja camioneta y su comportamiento estoico, era un león disfrazado de cordero. Su paciencia no era pasividad, sino una estrategia a largo plazo, una partida de ajedrez en la que su oponente ni siquiera sabía que estaba jugando. Nos enseña que la fuerza más formidable no es la que se exhibe, sino la que se cultiva en silencio, esperando con una calma glacial el momento preciso para el jaque mate. La verdadera riqueza, la que perdura más allá de las fluctuaciones del mercado y las modas pasajeras, se construye con valores intangibles: lealtad, integridad, respeto y dignidad. Leticia lo tenía todo al alcance de la mano, pero su codicia la cegó, haciéndole despreciar el oro puro que poseía en busca del brillo falso de la pirita. Cambió un imperio de afecto y seguridad
por la promesa vacía de un estatus prestado, y al final se quedó sin ninguno de los dos. Su tragedia es una advertencia para todos aquellos que valoran más el envase que el contenido. Al final, la mejor venganza no es un acto de destrucción, sino de construcción. Arturo no se deleitó en la ruina de Leticia, simplemente la apartó de su camino para poder construir una vida con un propósito real. Utilizó su inmenso poder no para aplastar, sino para edificar, transformando la fortuna que su padre le legó en un instrumento para el bien. Esa es la victoria definitiva. Demostrar que, mientras el mundo de tu adversario se desmorona por su propia podredumbre, el tuyo florece gracias a la solidez de tus principios. Cada uno de nosotros, en nuestro día a día, se enfrenta a juicios y valoraciones superficiales. Esta historia nos obliga a mirar más allá de la fachada, tanto en los demás como en nosotros mismos. Nos invita a cultivar la fuerza interior, la paciencia estratégica y la confianza en nuestro propio valor, sin necesidad de la validación externa. Porque, al final del día, las luces de los flashes se apagan y los aplausos cesan, y lo único que nos queda es la persona que vemos en el espejo. El legado de esta historia es una verdad tan simple como poderosa. El carácter es el único activo que nunca se devalúa. Mientras que los coches se oxidan, la ropa pasa de moda y las fortunas pueden desaparecer, la integridad es una fortaleza inexpugnable. Leticia eligió construir un castillo de arena a la orilla del mar, deslumbrante pero efímero. Arturo, en cambio, honró el legado de su padre y construyó una fortaleza de roca en la montaña, discreta pero eterna. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya aparece en pantalla.